Amigos televidentes, muy buenos días. Es el 30 de mayo del año 2014, viernes. Bienvenidos. Es un gusto para un servidor poder saludarles en la mañana de este día, iniciando un nuevo programa de Perspectivas. El último, por cierto. Amigos televidentes, a lo largo de esta semana hemos realizado un análisis de la administración del presidente Mauricio Funes. Lo hemos hecho en diferentes áreas, el área social el día lunes, el martes el área de seguridad, el miércoles hablamos del área económica, el día de ayer del área política y hoy vamos a hacer un análisis general de lo que ha significado la administración del presidente Mauricio Funes y los retos que vienen para el presidente electo Salvador Sánchez Serén a partir del próximo domingo. Y para ello esta mañana me acompañan doña Elena de Alfaro, que ha sido y nos ha acompañado en el análisis de temas específicos en diferentes ocasiones y le damos la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Qué gusto tenerla nuevamente por acá, bienvenida. Buenos días, Samuel, gracias por la invitación, muy buenos días a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos, también está el director ejecutivo de la organización juvenil Creo, Ricardo Avelar, se encuentra con nosotros. Bienvenido, Ricardo, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Samuel. Es un gusto estar platicando esta mañana de los temas importantes del país. Muchísimas gracias y también, por supuesto, está conmigo esta mañana el padre André Bolívar, rector de la UCA. Padre, bienvenido nuevamente, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, también muy buenos días a vos, a todos los que nos acompañan en este panel y a los que están viéndonos desde sus casas. Será un gusto platicar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, ustedes también son parte de esta entrevista a través de sus comentarios en las redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla de su televisor. ¿Por dónde comenzamos? 5 años de la administración del presidente Funes. El eslogan que se escuchaba al inicio, en medio de la campaña, luego de asumir el gobierno del cambio, primer gobierno del partido de izquierda. ¿Qué es lo que ha representado para el país 5 años de administración? Doña Elena. Bueno, yo quisiera empezar más bien por hablar de que han habido pocos cambios. Lo que más, o sea, pocos cambios en seguridad, pocos cambios o menos cambios en la parte económica. Y quizás se ha notado un poco más de cambios en algunos programas sociales que tienen algunas dudas, porque realmente el impacto para reducir la pobreza o para mejorar ciertas condiciones no ha existido. Recuerdo cuando escuché aquellas palabras de meritocracia en el discurso del presidente Funes el 1 de junio, hace casi 5 años, y luego cuando hablaba sobre la escuela, o sea, la fábrica de empleos, realmente me encantó todo lo que dijo y esperé mucho más y siento que había mucho, él contaba con mucho apoyo de parte de la población. Lastimosamente aquellas casas, las 25,000 casas, tampoco se construyeron. Siento que pudo haber hecho más, siento que no se hizo los cambios que se tuvieron que haber hecho y sobre todo lamento que no se ha hecho un cambio real en el tema de la seguridad. La seguridad es un tema que preocupa sobre todo a los más pobres, que tiene atemorizados a la población, que tiene amenazados el 84%, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, por supuesto las grandes también, pero son las pequeñas y sobre todo las tienditas las que sufren. Son las personas que salen de sus casas con ese temor horrible o que no quieren salir muy tarde de su trabajo para poder llegar con cierta más seguridad que antes. Son aquellas personas que dejan a sus hijos temerosas de lo que vaya a suceder en esas horas que van a estar trabajando o en camino. De aquel 1 de junio cuando asume el presidente, 5 años después, ¿qué diferencias hay? ¿Qué ha representado el gobierno del presidente Mauricio Funes en los temas de país en general? Bueno, yo creo que a mí me gustó y sigo diciendo, lástima que no es muy sostenible, el cambio que yo he visto en el programa de las mujeres, en el Ciudad Mujer, que si realmente se trabajara en eso para hacerlo sostenible sería importantísimo, sobre todo para aquellos asuntos de mujer, aquellos centros donde la mujer no solamente se capacita y atiende su salud, sino también donde se le escucha lo que está sucediendo en casa. ¿Qué otro cambio yo veo en el tema social? Bueno, los uniformes, los útiles, los zapatos.
Y quiero decir que aunque suene extraño para algunos, sí estoy de acuerdo que se les den los útiles y se les den los zapatos. Hay padres de familia que no pueden mandar o no podían mandar a sus hijos a la escuela por falta de estos. La cosa de los uniformes, yo creo que cada quien puede irse como le dé la gana y no debe ser obligación. Y yo hubiera hecho algún cambio allí que en lugar de uniforme les hubiera dado un poco más de tecnología. Cambios en salud, bueno, se cambió la ley de medicamentos que en cierta forma ha ayudado a muchas personas, sobre todo que tienen poco acceso, poca plata para comprar medicinas, pero Seguro Social sigue igual, los hospitales siguen iguales a pesar de que no se paga la entrada, pero ¿de qué sirve ir al hospital si no se le atiende o no hay medicinas? Ricardo, en el mismo sentido, después de 5 años, ¿qué cambió en el rumbo del país? Bueno, yo quiero enmarcar mis opiniones al inicio de esta pregunta con una frase que dice el presidente Funes al momento de tomar posesión. En medio de su discurso él dice, esta es una oportunidad histórica, no tenemos derecho a equivocarnos. Y ante estas frases y ante estas palabras en particular, deberíamos analizar cuáles fueron sus 5 años y preguntarnos si se equivocó realmente o no se equivocó. Primero, me parece que se profundizan situaciones que de la oposición se estaban criticando duramente. Ya mencionaba antes el tema de la meritocracia. Desde la izquierda se criticó muchísimo el manejo arbitrario de las políticas públicas, las malas adjudicaciones, el compadrazgo que existía en la política. Y una vez más, tenemos que preguntarnos, ¿se equivocó en esta área? ¿Hemos visto cambios sustanciales o no hemos visto cambios sustanciales? A mí me parece que no. A mí me parece que de hecho se profundiza. Y realmente en cuanto a la economía vemos que sigue vigente el modelo del capitalismo de amigos. Es decir, tiene una facilidad o tiene una cercanía quien esté más cercano o quien esté más afín a los círculos de poder, y esto es algo que se veía en los populares 20 años que señala el presidente y que se ha visto en los últimos 5 años. Veo cambios positivos o veo realmente una buena gestión de relaciones exteriores. Me parece que se hizo un buen trabajo. El Salvador no sé cómo logra seguirse viendo como un país estable fuera, y esto es bueno porque se está dando una buena imagen del país. No es del todo bueno en el sentido de que el resto del mundo no conoce realmente cuáles son los quehaceres políticos del día a día. Creen que estamos más estables de lo que realmente estamos, pero se ha hecho un buen trabajo de relaciones exteriores. La visita del presidente Obama, por ejemplo, nos dice que en 2011 nos dice que El Salvador es un país que todavía se muestra importante, del cual todavía se puede creer, y si hay alguien en la comunidad internacional, comunidad que tiene un pensamiento estratégico alto, que sigue creyendo en nosotros, ¿por qué no deberíamos creerlo como ciudadanos? En obras públicas, salvo algunos problemas de ejecución en el último proyecto de la carretera panamericana y en el CITRAMS, me parece que ese es un buen trabajo. Me parece que Gerson Martínez hace una muy buena gestión dentro de esa cartera, y me parece que él mostró un liderazgo que no había mostrado mucha gente en el gabinete, y si lo viéramos junto a los últimos gabinetes ha mostrado un liderazgo particular. Eso me parece que es un buen cambio, es decir, una buena gestión, pero luego el tema fiscal nos vuelve a dejar un sinsabor. El desorden de las finanzas públicas, que va a obligar no solo a que haya orden en las finanzas públicas de este gobierno, sino a que se tenga que apretar demasiado el cinturón para construir lo que se ha destruido en su momento. Entonces, en estos temas me parece que hay, si bien algunos temas que se mantuvo bien El Salvador, hay otros temas en que se cae, hay otros temas en que se profundizan problemas que se veían anteriormente, y yo creo que el cambio principal es que el gobierno está cada vez más lejano del ciudadano. Es decir, ahora tenemos una actitud ante la crítica bastante más pesada, tenemos un rompimiento con muchos sectores, y esta idea de que el gobierno está para representar al ciudadano y el ciudadano puede llevar sus propuestas para que eventualmente se desarrollen o se ejecuten, se está alejando cada vez más de los salvadoreños. Y actitudes democráticas, aunque suelen verse como algo más abstracto, tienden a afectar muchísimo el desarrollo de un país. Padre, ¿cuáles diría han sido los principales aciertos de esta administración? Bueno, en cuanto a los aciertos, como ya lo han señalado, el acierto principal de este gobierno ha sido los programas sociales, que podemos discutir si fueron los mejores o podrían haber habido otros. Pero por primera vez creo yo que hay un gobierno de la República
que piensa en esa mayoría de la población que tiene una vida muy difícil, que vive sobreviviendo cada día, cuyos ingresos no le permiten alcanzar el proyecto de vida que desearían. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el tema de los útiles, los uniformes, los zapatos en las escuelas es fundamental, porque a esas familias pobres les suponía realmente un esfuerzo muy grande cada año adquirir esos útiles, porque muchas veces el costo de los mismos es igual al salario mínimo, fondos de los cuales no disponían. Y por tanto eso les ha aliviado enormemente y los pocos recursos que tienen los pueden dedicar a otros aspectos. Pero a mí me parece que lo que ha sido importante es enfocarse precisamente en esa mayoría de la población, que constituye aproximadamente un 40%, los que consideramos los pobres, los excluidos, los marginados, que han visto que son el centro de las políticas públicas en materia social del país. Y eso yo creo que sí es un cambio fundamental, porque hasta ahora muchas veces habíamos mirado a la población pensando en las clases medias o pensando incluso en los grupos económicamente más poderosos. Y muchas de las políticas del gobierno se habían enfocado precisamente hacia esos sectores. Y habíamos olvidado a este sector importante de la población como que no existiera, como que no fuera objeto de derechos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ese cambio es importante y ha hecho, y yo lo percibo ahora, que al principio, por ejemplo, había mucha oposición a este tipo de programas y se veían como que era una pérdida de dinero. Y hoy, 5 años después, muchas personas se han dado cuenta que estos programas son importantes, que la población los necesita. Entonces, eso ha sensibilizado a la población salvadoreña hacia la necesidad de atender a este sector que ha estado pues históricamente olvidado. Vale la pena mencionar también que en medio de la campaña, al principio, en la campaña recién pasada, al principio había alguna negativa o alguna crítica y al final los partidos políticos terminaron incluyéndolos dentro de sus propuestas. Así es, ¿verdad? Acabaron asumiendo como parte de sus propuestas políticas todos los programas sociales, y también vimos que en la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó la ley de protección social, ¿verdad?, también hubo una gran mayoría de los diputados que la aprobaron. Entonces yo creo que eso nos ha hecho más sensibles ante el tema de la pobreza en el país, ante la necesidad de buscar la inclusión de todos los sectores en la vida social, y a mí me parece que esto ha sido un legado que nos deja este gobierno y que debemos continuar. Pero la pregunta también sería, ¿qué impacto ha tenido este tipo de programas al final en la calidad educativa y en la formación de los estudiantes? Pues si nos dejamos llevar por lo que opina la población, ¿verdad?, que siempre la población tiene un punto de vista quizás diferente al que tenemos los analistas, pero yo creo que es importante tener en cuenta lo que opina la población. Nosotros preguntamos en una encuesta reciente del UDOP si pensaban que en concreto el programa de los paquetes escolares había ayudado a mejorar la calidad de la educación, y la gente decía que sí. Incluso cuando preguntábamos en el tema de la salud, en el tema de la educación, un 70% afirma que la educación ha mejorado en este quinquenio. Yo creo que también han habido aspectos que quizás no son conocidos de parte de toda la población, pero que han sido importantes. Ha habido durante estos 5 años un plan para mejorar la formación de los maestros, y los maestros que están en ejercicio, a través de formación que se ofrece a los maestros los sábados, que yo creo que ha tenido un impacto importante en la calidad de las escuelas. Evidentemente, solamente el ofrecer los paquetes escolares o el base de leche, esto puede ayudar a el acceso a la educación que no tenían los sectores pobres. El tema de la calidad es otro aspecto. Hasta ahora también ha habido un proceso de preocuparse más de universalizar el acceso a la educación que en la calidad de la educación. Y ahí tenemos una tarea pendiente importante, el mejorar la calidad de la educación pública, porque eso también nos va a permitir un mayor desarrollo en el futuro. Y es parte de la falta de inversión en la gente que venimos arrastrando también desde
hace muchos años en El Salvador. Ha habido muy poca inversión en la gente. Y es necesario, para tener una buena educación, invertir en la formación de los maestros. En primer lugar, invertir en los equipamientos que tienen las escuelas. Hay escuelas, sobre todo en las zonas rurales, que realmente es heroico estar dando clase o recibir clase en esas escuelas. Entonces, esa tarea es pendiente y, como decíamos antes, mucho de ello tiene que ver con la disponibilidad de los fondos públicos. Y allí también es muy importante que todos seamos conscientes que estos programas sociales, la mejora de la educación, la mejora de la salud, requiere de una inversión mayor de parte del Estado en estos sectores. Y evidentemente un mejor aprovechamiento de esos recursos, un uso más eficiente y una austeridad en aquellos aspectos que no son necesarios porque no tienen un significado importante para el desarrollo del país. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Amigos televidentes, quédense con nosotros. Regresamos luego del corte comercial. Amigos, gracias por quedarse en nuestra sintonía. Decíamos y hablábamos antes de ir a la pausa acerca del tema de los programas sociales, pero la realidad económica de nuestro país le metió un poco de presión también el hecho de mantener los programas sociales. La sostenibilidad de los mismos, entonces, ¿qué punto o qué papel jugó dentro de la administración del presidente Funes? La sostenibilidad de los programas sociales. Bueno, la sostenibilidad se hizo a punta de créditos, ¿verdad? Pero yo creo que debe existir otra forma de sostener este tipo de programas, recortando, como dice el padre Andreu, ciertos gastos innecesarios y, por ejemplo, el reto que va a tener el próximo gobierno de ver cómo frena a ciertos políticos o ciertas personas que están ejerciendo, digamos, los diputados de la Asamblea Legislativa, que el día de ayer anuncian que van a invertir 32 millones de dólares en un edificio que no necesita. Para mejorar las oficinas. Construir otro nuevo. Entonces, todo va a depender, y creo que en este gobierno no se hizo, de cuáles son establecer las prioridades de inversión. Y una de las prioridades de inversión definitivamente es en lo social. Es sobre todo en escuelas. No podemos seguir, o sea, lo que estamos gastando es 2.5, necesitamos invertir mínimo 5. Padre Oliva recién decía, en lugar de 800 millones, gastar 1.600 millones, porque la apuesta definitivamente está en la educación. Si nosotros no invertimos en mejorar la calidad de los salvadoreños y el acceso a la educación, y por lo menos que sepan leer y escribir, esto de los útiles para mí ha mejorado, inclusive que muchos niños vayan a la escuela, aprendan a leer y escribir y algo más que eso. Entonces, mejor corrijo, no quiero decir que por lo menos aprendan a leer y escribir, sino puedan alargar su vida en la escuela, sobre todo familias que son múltiples. En los programas sociales habrá que ver cómo se puede mantener, o por lo menos no incrementar tanto lo de Ciudad Mujer, pero sí mejorar las que ya se tienen. Los otros programas, la seguridad es básica, hay que invertir, no pueden, o sea, estuvimos viendo cuántos policías hubo, miembros de la Policía Nacional Civil, lo que incrementaron es bien poco, mucho menos policías que antes, la gente está gastando mucho en seguridad y de sus propias casas, y no ha habido realmente una inversión en seguridad, ni mucho menos hubo un programa para quitar ese 15% de personal que no es muy bueno dentro de la Policía Nacional Civil. Pero sí, las apuestas están en eso. Sin embargo, yo sí quisiera decir que no puede haber crecimiento si no hay una mayor productividad. Y creo que habrá que se hizo muy poco para atraer inversiones, y más bien lo que se hizo fue alejar las inversiones. Este gobierno está haciendo, el próximo que va a entrar, está tratando de hacer ese consenso y tratar de convencer a los salvadoreños, sobre todo los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que invertamos, porque si no hay inversión, si no hay productividad, si no hay trabajo, no puede haber crecimiento.
Ricardo, ¿cómo en una administración se puede lograr que el hecho de entregar o de realizar programas sociales no se conviertan en populismo o al final en dádivas, como alguien ha dicho, de parte del Estado para la población? Mira, yo creo, Samuel, que el cuidado de los programas sociales lastimosamente no recae únicamente en un gobierno. Y ese quizás ha sido el problema que hemos tenido los salvadoreños, que hemos esperado que la buena ejecución, que el buen manejo de los fondos públicos sea casi que un acto de magia, que un día despertaron nuestros políticos y decidieron hacerlo de forma más ordenada. La sociedad civil debe estar involucrada, debe estar involucrado el sector académico, debe estar involucrado el sector productivo, deben estar involucrados incluso las bases sindicales para tener un diálogo técnica e intelectualmente honesto. Y yo creo que ahora es buen momento, ya vemos este surgimiento de programas sociales, algunos mejores que otros, y es momento entonces de tener la discusión técnica de, bueno, ya están los programas sociales, ¿cómo hacemos que funcionen mejor? ¿Cómo hacemos que tengan dos componentes importantes, que son, el primero, sostenibilidad, que no tengan que estar dependiendo de créditos, de nuevos préstamos, de endeudamiento, que cada vez se hacen más caros porque El Salvador no paga bien, y segundo, que tengan este componente de temporalidad? Es decir, el objetivo de un programa social no es que una persona que lo reciba toda la vida, sino que la persona cada vez tenga que ir recibiendo menos de esto para podérselo procurar sola. Que el objetivo de un programa social no es que dependan todo el tiempo de él, sino darle independencia a las personas, permitirles un acceso al mercado a quienes por sí mismos no lo pueden hacer, el rol subsidiario de los programas sociales. En el caso de educación, por ejemplo, yo siempre he pensado que no tenemos que tratar de inventar la rueda en El Salvador. Hay suficientes elementos de evidencia y suficientes elementos de juicio que han estado haciendo otros países, suficientes estudios como para evitar que los programas caigan en populismo. Y a propósito de esto, esta semana se publica un paper de educación. Lo publican los profesores Richard Murnane y Alejandro Ganimian de la Universidad de Harvard. Y en este nos dejan algunas lecciones importantes para el tema de educación. Lecciones que atañen directamente a lo que está pasando en El Salvador. Primero, incremento presupuestario. Se hacen ellos la pregunta, porque es un tema muy popular en nuestros países, hablar de darle más presupuesto a educación. Nos dicen, ok, hablemos de un presupuesto incrementado para educación, pero ¿para qué? Si vamos a hablar de inversión social o si vamos a hablar de gasto social. Y en esto ellos nos dicen, si queremos hacer un incremento presupuestario, primero pensemos en cuál va a ser la experiencia del alumno en el aula. Ya sea que esté en media jornada y que posteriormente pues, ellos estén sujetos o ya no estén sujetos al control de una autoridad y lleguen solos a sus casas o lo que sea, por lo menos el tiempo que están en el aula que sea una experiencia didáctica integral para los alumnos. Y esto pasa, uno, por cuidar los mejores maestros, por asegurarse que tengamos buena calidad de educadores, y dos, por asegurarnos que tengamos involucramiento de los padres. Hablábamos antes de empezar el programa de algunas experiencias en otros países donde cuando los padres se pusieron de acuerdo en tener un rol más activo, en elegir a sus profesores, en estar controlando cuál era la calidad del maestro, que al final es quien está enseñándole el mundo a sus hijos, formándolos, hay mejores resultados. Es decir, hay mucho más en la educación que simplemente hablar del tema de la asignación presupuestaria, que es importantísimo, claro, que de ahí vienen los recursos, pero tenemos que hacernos estas preguntas claves para no solo estar poniendo más dinero en una buchaca, sino saber para qué se va a utilizar bien. Segundo, yo creo que la evidencia está venciendo las emociones. Y si en El Salvador nos tomamos en serio el tema de discutir qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, ponernos como meta la calidad educativa, que vaya acompañada del componente de acceso, pero quizá el gran problema en El Salvador es la calidad educativa y los incentivos del alumno para quedarse, vamos a tener buenos resultados. Una vez más, esto parte del involucramiento de los padres y parte de ver a las autoridades de educación como unas autoridades cercanas, como unas autoridades con quienes se puede negociar, con quienes se puede sentar. Yo creo que en este sentido se han hecho buenos progresos. El hecho de que las decisiones de la educación ya no se tomen desde esta oficina alejada del campo, sino que cada vez haya más involucramiento, pero se puede seguir avanzando en este tema. Y finalmente yo creo que, como se decía anteriormente, no puede haber programas sociales exitosos si El Salvador sigue dependiendo de que se financien desde afuera. Creo que El Salvador tiene que dar un giro estratégico, a traer más inversiones, ser un país que piensa más inteligentemente en cómo tener contentos a quienes traen crecimiento al país.
y en este sentido creo que va a ser una gran apuesta de este gobierno, cómo hacer sostenible, primero atraer el dinero para luego tener recaudación que se pueda traducir en programas inteligentes. Padre, la administración del presidente Funes también se vio marcada por situaciones, por discusiones mediáticas entre el sector o alguna parte del sector privado de nuestro país, Partido Arena en particular, y varias situaciones que fueron enmarcadas en ese sentido. ¿Qué presión le metió al final al desarrollo del país este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que este tipo de confrontación ciertamente no ayudó al país a creer en nuestro país, ni a creer tampoco en el gobierno y en todo su potencial para trabajar para el desarrollo del país. A mí me parece que es importante que como salvadoreños podamos dialogar, podamos incluso decir aquello que no nos parece, expresar nuestras opiniones con libertad, siempre con respeto a la opinión del otro, ¿verdad? Y con una actitud también de escucha y de revisión que me pueda llevar a decir, pues sí, tiene razón, en esto me equivoqué, esto no lo había pensado, pero que haya un espíritu de diálogo, franco, abierto, respetuoso. Yo creo que eso es necesario, el país lo necesita, y fácilmente caemos pues en una confrontación que hasta puede ser violenta, y quizás esa tendencia que tenemos a la violencia pues la vivimos todos los días en la calle, pero también la vivimos en distintos sectores cuando lo que necesitamos los salvadoreños es entendimiento, es podernos entender, podernos respetar mutuamente, poder aceptar que tenemos posiciones diferentes, pero que hay aspectos en los que nos podemos unir porque esos aspectos todos los vemos y que son necesarios. Decía antes el tema de los programas sociales. Hace 5 años muchos estaban en contra, 5 años después se ha visto la mayoría que es una necesidad, que evidentemente es un tema temporal, ¿verdad?, que es para ayudar a salir de la pobreza, pero ha habido, creo yo, un proceso de consenso. Así puede ocurrir en muchas otras cosas y es dialogando cómo se entiende la gente. Y ahí yo creo que ha habido posturas confrontadas de ambos lados, tanto del gobierno como de la oposición y también de la empresa privada. Cuando la ANEP se retiró del Consejo Económico y Social, yo creo que eso fue una gran pérdida para el país, porque ahí teníamos un espacio por primera vez donde se podía dialogar sobre estos temas económicos sociales, buscando pues consenso de aquello que fuera bueno para el país, y al retirarse ahí se rompió esa posibilidad y ya el CES pues de alguna manera dejó, aunque existiera formalmente, pero dejó de ser una instancia útil. Entonces a mí me parece que sí, que la confrontación no abona, que venimos de un pasado de larga confrontación y que lo que es necesario es abrirnos al diálogo, que los salvadoreños dialoguemos y que busquemos encuentros, y que eso es lo que es positivo y lo que uno esperaría pues de las máximas autoridades de nuestro país. En el mismo sentido, doña Elena, las dificultades que pudo haberle generado este tipo de confrontación, y ya lo decía el padre, no solo del presidente hacia estos sectores, sino que de estos sectores también contestándole al presidente. Bueno, eso fue lo típico de los últimos 3 años. A Dios gracias no existe pasado repetitivo, sino que vamos a vivir un nuevo futuro. Y yo lo que he visto en el profesor Sánchez Serén es una actitud más de consenso, más de cordialidad, inclusive al hablar. No es una crítica constante o una poca facilidad como la que ha habido en este gobierno para aguantar críticas o para opinar o externar distintas ideas. No se ha practicado mucho el diálogo, y creo que nos ha faltado quizás la madurez en todos los sectores para sentarnos a hablar y discutir lo mínimo, o sea, identificar cuáles son 3 problemas más críticos que tiene El Salvador. Y eso es fácil de identificar y empezar a ponernos de acuerdo. La madurez que tengamos, tanto el gobierno como la empresa privada, los mismos sindicalistas o los trabajadores, para entender de una vez por todas que tenemos que sentarnos a hablar, y que algunos o todos vamos a tener que dar un poquito de sacrificio para que este país pase esa barrera del
pleito, de que yo no estoy de acuerdo contigo, de la crítica constante. O sea, nadie puede hablar de algo cuando alguien quiere tirarle un poco de tomates, ¿verdad? Sí creo que es importantísimo aprender a ser maduros, ser críticos positivos y no críticos destructivos, que creo que lo que ha rondado en los últimos 5 años. Me alegra algunos mensajes que está mandando el futuro presidente de nuestro país, que invitando al diálogo, invitando al consenso, a sentarnos, a discutir, y ojalá que ese sea el mecanismo a usar durante los próximos 5 años, porque aquí hubo un pequeño diálogo durante 1 año y ese diálogo se empezó a romper y al final ha sido inaguantable. Entonces sí creo que debemos reconstruir, y esto será un mensaje para todos los salvadoreños. Empecemos a criticar menos negativamente, critiquemos positivamente, pongámonos de acuerdo y entendamos que vamos a tener que sacrificar un poquito nuestra parte para que nuestro país finalmente salga del atolladero donde estamos. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Más bien, amigos televidentes, esta última semana, a propósito de la administración del presidente Funes, se ha visto envuelta de varias situaciones. Una de ellas, la que conocíamos el día de ayer, cuando la Sala de lo Constitucional admite una demanda que, en teoría, hasta el momento estaría prohibiendo que el presidente de la República pudiese asumir como diputado del Parlamento Centroamericano. Además, una información o una investigación periodística que se ha dado a conocer y que vincularía algunas situaciones al presidente de la República. De eso hablamos al regresar de la pausa. Describía antes de ir a la pausa comercial algunas de las situaciones que han ocurrido esta semana. El día de ayer, la más reciente, cuando la Sala de lo Constitucional admite una demanda que va en relación a que el presidente de la República no pueda asumir como diputado en el Parlamento Centroamericano, una demanda que fue presentada por un grupo de señoras y que habían varias situaciones al respecto. Padre, ¿qué mensaje o qué es lo que está ocurriendo al final de la administración del presidente Funes, cuando él ya había anunciado en algún momento que tenía interés de asumir como diputado del Parlamento Centroamericano? Bueno, yo diría que hay una parte siempre, ¿verdad?, de la población que está descontenta con esta administración, que no está de acuerdo con los postulados del presidente, que quizás pues quiere expresar ese descontento de esta manera, ¿verdad? También pues suele ser común que al final de una gestión, ¿verdad?, pues los detractores expresan de una manera, las que sean, ¿verdad?, aquello en que no han estado de acuerdo con la legislación. Bueno, a mí me parece que la Sala pues si ha recibido una demanda, debe actuar como con todas las demandas que se presentan ante la Sala, y actuar apegados a la ley, apegados a la Constitución, y hacer su trabajo como jueces imparciales en base a lo que dice la ley y a lo que dice la Constitución. Yo creo que en este periodo ha habido también un exceso y un abuso de las demandas ante la Sala de lo Constitucional, y por cualquier cosa se va a la Sala, ¿verdad?, cuando a la Sala deberíamos ir por aquellos aspectos que realmente suponen que se puede presumir que hay una inconstitucionalidad o se afectan los derechos que están plasmados en la Constitución. Creo que les hemos dado a la Sala más trabajo del que realmente deberían tener, cuando hemos acudido muchas veces, o han acudido muchas veces, ciudadanos a presentar reclamos que también hemos visto muchas veces no se sustentan, y la misma Sala no ha dicho que no había lugar a la demanda que se ha hecho, ¿verdad? Pero me parece que bueno, la Sala se ha convertido de alguna manera en un cuerpo que tiene confianza de parte de la población, y que la población lo utiliza para
expresar aquellas opiniones que tiene respecto a determinados temas y que quizás no encuentra otros cauces para hacerlo, pero yo creo que hay que ir con cuidado con la presentación de demandas ante la sala y que realmente sean demandas que corresponden a la función y a la misión que tiene la sala. Ricardo, en el mismo sentido, hubo algunos señalamientos incluso de las personas que presentaron esta demanda de la intención que había detrás del presidente Mauricio Funes en asumir como diputado al Parlamento Centroamericano. A mí me parece que si trascendemos un poquito a lo que ha sucedido esta semana, yo estoy bastante optimista de que en el país estamos viendo cambios, no a raíz del gobierno, sino cambios bastante positivos en el sentido de que la impunidad puede llegar a su fin. ¿Y cómo relaciono esto a lo de la sala? Primero, hay impunidad en cuanto a personas que cometen actos erróneos, y había impunidad anteriormente en acciones políticas, en legislación, en cosas que habían quedado en un vacío legal que realmente debían haber sido expulsadas de nuestro ordenamiento. En este sentido, yo quizás no estoy de acuerdo con que ha habido un exceso o un abuso de la Sala de lo Constitucional. Me parece que la Sala ha sido bastante versátil, bastante progresista, ha mostrado un estilo diferente de cómo hacer una labor de derecho constitucional y una labor incluso se dan, por ejemplo, los primeros casos de inconstitucionalidades por omisión, y me parece que el rol de la sala ha sido bastante bueno, y me parece que por el contrario, más ciudadanos deberían acercarse a la Sala de lo Constitucional. Al final es un recurso que todos tenemos, y esto nos ayuda a entender que la sala no está actuando de oficio, no es una agenda que tienen, sino es responder a peticiones ciudadanas. En este sentido, me parece que se atiende uno de los pilares fundamentales que tenía la impunidad, no el de personas, sino el de malos actos políticos y ilegales. Pero tal vez en ese punto, Ricardo, la sala no ha respondido con los mismos tiempos a algunas demandas que se han presentado con anterioridad y a otras sí, y eso por parte de algún grupo de ciudadanos despierta algún tipo de crítica también de a quién responde la sala. Totalmente de acuerdo, ha habido diferencia en los tiempos. Yo creo que esto también se refiere a que hay actos jurídicos o actos políticos que obviamente tienen que ser atendidos porque su efecto va a ser inmediato, pero totalmente de acuerdo. Yo creo que el reto de la sala es lograr explicar el porqué de sus tiempos y lograr dar mayor transparencia a procesos que de hecho ha sido de las instituciones que más públicamente ha manejado sus situaciones. De hecho, ellos comentan todos sus argumentos, ellos dan sus comunicados con tiempo y todo. Pero bueno, en cuanto al presidente Funes y su rol en el Parlacen, a mí me parece que tiene un poco de sentido. Yo, sin ser abogado, me parece que sí tiene sentido por lo menos los argumentos iniciales que se ven en la admisión de la demanda. Es decir, no debería ser el Parlacen un puesto de privilegio o un puesto al que ciertas personas llegan porque sí, sino un puesto de elección popular. Y al final, como un área donde los salvadoreños también estamos destinando algunos recursos, deberíamos poder saber cuáles son los parámetros más allá de esta persona cumplió esta función y automáticamente tiene entrada a este organismo. Me parece que el Parlacen en general tiene que dar mejores resultados y tendríamos que tener un gran diálogo en El Salvador de, uno, para qué nos está sirviendo, dos, cuál es la importancia, cuál es su alcance, no para pensar en su existencia o no, sino para decir cómo podemos hacer que sirvan mejor los intereses del país y los intereses del país ante la integración centroamericana, que realmente el estatus actual de la integración centroamericana no es el que quisiéramos, con tantos años de esfuerzo, con casi 50 años, un poquito más de 50 años de esfuerzo, no estamos viendo los resultados que nos merecemos. Pero yo creo, también mencionabas al principio, la última semana ha estado bastante tensa, y esta semana nos da un reflejo de cómo va a recibir Salvador Sánchez Serén en la presidencia de la República. Nosotros creo identificamos un par de áreas donde el presidente entrante va a tener que hacer no el esfuerzo usual que hace cualquier presidente o que debería hacer cualquier presidente, sino un esfuerzo extra, porque está heredando situaciones y en muchos casos situaciones que trascienden lo económico y lo político y se vuelven ya culturales. Algunas de estas son, bueno, la transparencia. Si bien tenemos una ley de acceso a la información pública, se ve resistencia especialmente en revelar aquellos temas relativos a los lujos o a los gastos superfluos de algunos funcionarios. La apertura al diálogo, que ya se mencionó,
va a haber no que construir de cero, sino construir desde el negativo en que se ha dejado. El ordenamiento fiscal nos va a obligar a amarrarnos en áreas donde no deberíamos habernos amarrado, porque esta administración simplemente despilfarró un poco de dinero, además de lo que se decía de la poca recaudación. Meritocracia, un tema importante. Ya mencionabas una publicación periodística donde eso es el principal punto de duda: ¿dónde está la meritocracia en el país? La confianza en el Estado de Derecho. Va a haber institucionalidad esta vez, se va a respetar la independencia judicial, se va a respetar estas ideas de que una legislatura, un nombramiento de funcionarios de segundo grado. Y finalmente el tema de seguridad. Se va a seguir improvisando, se va a seguir buscando un montón de ideas, o se va a seguir lo que esta semana se dijo, un enfoque más integral del tema de seguridad. Y te decía que el reto más grande quizá es que los cambios no son solo económicos, políticos y sociales, sino culturales. Hay en El Salvador una profundización de la idea de que la política se maneja por privilegios, de que si estás más cercano al gobernante tenés mayor oportunidad, mayor chance, y esto le resta incentivos al salvadoreño honesto que se quiere esforzar, que quiere salir adelante y que no lo quiere hacer por medio de una ayudita. Doña Elena, mencionábamos también el tema de esta publicación del periódico digital El Faro, y muchos de los salvadoreños cuestionan. Hubo ya una respuesta por parte de Casa Presidencial en la que el mandatario afirmaba que sí llegará a esta vivienda, a esta residencia, pero será alquilar una propiedad. Pero buena parte de los salvadoreños pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Esta investigación se va a quedar ahí o hasta dónde, a qué instancias debería llegar? Bueno, eso habría que preguntárselo al Faro, cómo está la investigación, que hasta la fecha lo que ha hecho es bastante serio, basado en datos y en documentos serios. No sé qué es lo que va a pasar, pero la verdad es que al final se va a saber de quién es cada casa. Yo pongo mis dudas respecto a si lo va a alquilar o no, porque me parece extraño que alguien que va a alquilar una casa vaya en medio de una construcción a ver cómo está la casa, o sea, cómo va la construcción. Si antes es una casa de 3 pisos, se fue a ver cómo estaba la casa cuando estaba de 2 pisos. Y no es cuestión que me lo contaron, sino yo personalmente vi quién estaba ahí adentro. Y también he visto a una señorita, que es otra de las personas que se nombran en esa publicación, personalmente también adentro de la casa. Entonces, como digo, me extraña que después le pusieron un rótulo "se alquila", y en día y medio la casa estaba alquilada por quienes habían estado visitando la casa o supervisando obras. Pero yo no soy quien va a decir de quién es la casa, porque tampoco sé de dónde ha salido el dinero. A lo mejor se lo regalaron, como hizo el señor Salume, que le regaló $3 millones. Tiene buenos amigos que le regalan suficiente dinero. Cada quien sabrá por qué se lo regalan. Pero yo creo que no nos debemos... Yo siento que esto es como un distractor, Samuel. Sí. Que no debe de ser eso como un cuco que nos tiene, o sea, algún tema que nos tiene ocupados. Yo creo que nos estamos desviando del foco de atención de lo que tenemos que hacer. ¿Dónde están los fondos? ¿Por qué no se invierten donde se tienen que invertir? ¿Por qué el despilfarro? ¿Por qué los lujos? El país no tiene dinero para andar despilfarrando en viajecitos, en buenos trajes, porque los políticos no están para eso. Están para gobernar, y gobernar bien. Y como dice Ricardo, para que nosotros los salvadoreños creamos en los políticos. Pero con lo que estamos viendo últimamente está mal hecho. Pero fijémonos en lo que nos espera, no en el pasado. Y a esas personas que han hecho mal uso de los fondos y que han abusado todavía de más exageradamente, el pueblo o la historia los juzgará posteriormente. Nos vamos a quedar acá, amigos televidentes. Última pausa comercial. Al regresar, las conclusiones de esta conversación.
Amigos, gracias por quedarse con nosotros. ¿Cuáles son los retos de la nueva administración? El día de ayer conocíamos algunos, o los nombres que completaban el equipo de gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles son los retos principales, padre? Pues la población lo dice de una manera muy clara, ¿verdad? El reto principal es el tema de la seguridad. Se necesitan nuevas políticas, nuevas estrategias en el área de seguridad. Ya se ha comprobado qué es lo que no funciona, ni la mano dura, ni la mano súper dura, ni la llamada tregua. Todos esos aspectos no han funcionado, no han sido capaces de resolver el problema de seguridad, más bien lo han agravado. Entonces es un tema muy importante. Yo creo que la zozobra en la que vive la población no puede sostenerse por más tiempo. Es necesario que podamos sentirnos seguros y eso requiere de un trabajo, desde mi perspectiva, de largo plazo, de planes estratégicos bien pensados, bien evaluados, bien analizados, y que no esperemos que los resultados se van a medir a corto plazo, sino que los resultados en temas de seguridad requieren de tiempo, requieren de un plazo más largo, al igual que debemos implicarnos toda la población, porque cada uno de nosotros podemos aportar en el tema de la paz. Creo yo que el otro reto importante sigue siendo el tema económico. De hecho, estos dos temas son los grandes problemas del país. Tenemos un sistema económico que hace gran diferencias entre las personas. Tenemos un empleo insuficiente, es necesario avanzar hacia un mayor número de empleos que también deben ser decentes, es decir, deben contar con todas las prestaciones de ley y con la protección social que debe tener un empleado. Hay que avanzar hacia el pleno empleo y hay que generar pues la productividad y el trabajo para que la mayoría de los salvadoreños podamos ganarnos la vida en este país y obtener un salario digno que nos permita vivir en el país de una manera adecuada. Un aspecto me parece y muy importante y que quizás está relacionado con estos dos retos, pero está relacionado sobre todo con el proyecto de país. Antes hablábamos del diálogo. Sería muy importante y muy necesario que a través de ese diálogo con todos los sectores del país lográramos construir un proyecto de nación. ¿Hacia dónde quiere ir El Salvador? Y que sea un proyecto de nación incluyente y que piense en las demandas, en los deseos de todos los salvadoreños y en los iguales derechos que tenemos todos los salvadoreños. Yo creo que si se lograra construir un proyecto de nación asumido por todas las fuerzas del país y trabajáramos todos en esa dirección, sería un avance importantísimo. ¿Qué cosas, Ricardo, debe hacer la nueva administración para marcar un antes y un después en el rumbo o en la búsqueda de un mejor El Salvador? Bueno, para nosotros en Creo debe trabajar en 6 pilares principales, seguridad, volverle a dar esperanzas a la población salvadoreña, crecimiento económico que permita seguir manteniendo estos programas sociales y al mismo tiempo que los salvadoreños puedan salir de la difícil situación en que están, reforma política, más avances en acercar representantes con representados, el tema de las pensiones, que se respete el ahorro de los salvadoreños, educación, aumentar la cobertura y la calidad y el respeto a libertades civiles y repensar una política antidrogas que tiene un gran impacto en los problemas de seguridad. Y solo quiero retomar finalmente lo que nos decía el padre Oliva. Estos retos no recaen solo en el gobierno. El gobierno debe mostrar compromiso, debe mostrar transparencia y debe mostrar honestidad intelectual y técnica, pero en las áreas que le competen. Pero al mismo tiempo debe facilitar que los otros nos involucremos en las áreas que no le competen al Estado, sino que otros somos los que las manejamos de forma más eficiente. Así que esos son los retos. Doña Elena, estamos a punto de iniciar otro quinquenio. De hecho, esta serie de programas se llamaba Fin de un Quinquenio y estamos a punto de iniciar otros 5 años de una administración y se vienen repitiendo los mismos problemas de administraciones anteriores, el de la seguridad y el tema económico. ¿Qué puede esperar la ciudadanía o cuál debería ser la manera de también, como mencionaban, involucrarse de la ciudadanía en estos temas para que al final tengan solución? Espacios hay para todos para involucrarnos, cada quien va a poder poner su pedacito
como padres podríamos incluir valores en nuestros hijos, en las mismas escuelas se podría cambiar. Yo creo que todos somos responsables de velar por la seguridad. Siento que además deberíamos de ver cómo se mejora el sistema judicial. Yo quisiera irme un poquito más allá de lo que ya se mencionó, mejorar el sistema judicial, que ya no sean 3 de los 100 que paran en la cárcel, sino que sea el 97 que paran en la cárcel y ojalá que fuera el 100. Pero si no se mejora el sistema judicial, todas las personas van a seguir delinquiendo tan fácilmente. Y eso digo, vamos a seguir delinquiendo más bien porque algunos pecadillos cometeremos de vez en cuando en el tema inclusive de cuando vamos manejando. Pero, y creo que la seguridad y la paz empieza por ahí, por respetar al vecino, por saber hasta dónde llegan nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. La otra cosa que deberíamos de hacer es velar también cómo vamos a mejorar al que mandamos a la cárcel para ser juzgado para que cumpla condena durante 5 años, si en las cárceles hasta el momento están de a 3 por 1. O sea, uno durmiendo, los otros parados mientras los otros descansan. Eso no puede ser. O sea, los centros penales deben incrementarse también. Se debe conocer bien o analizar bien las causas para saber por dónde se van a empezar y tener un buen programa de seguridad. O sea, eso de ir parchando algunos problemas, que es lo que se ha dedicado a hacer últimamente acá o en todos estos años. Como dijo el padre, ni la dura, ni la superdura, ni la de hierro ha funcionado, porque han sido programas que nada más han parchado y solo han visto algunos puntitos sin trabajar en cuál es el problema que los origina y cómo se pueden prevenir esos problemas. El gran reto para nosotros va a ser la inversión, ¿verdad? Ver cómo mejoramos la calidad del trabajo y por supuesto, cómo hacemos para llevar el trabajo a las áreas rurales. Generalmente el trabajo se concentra, usted ya lo dijo al inicio, hay personas que pasan 5 horas viajando para ir a su puesto de trabajo, abandonan a los hijos quedan en el aire y no hay quien los atienda. Entonces hay que acercar las fuentes de trabajo, hay que dar facilidades y por supuesto el tema fiscal es sumamente importante, es hacer que los que no pagan, paguen, pero también hay que facilitar a los que no pagan en el momento, sobre todo los informales, que no se les complique tanto pagar, porque por el momento hay una gran burocracia y eso es lo que muchos pequeños o micros les huyen, o sea, hace que se vayan y se alejen de lo que es la formalización y hacer que los que no pagan, pagan, ¿verdad? Pero creo que la atracción de inversiones es importantísima y tener reglas claras, el tema de la transparencia, las reglas claras para que los inversionistas vengan o los que están aquí inviertan. Hay un gran reto. Quiero agradecerles a los 3 por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son de total importancia. Doña Elena, muchísimas gracias. Pues muchas felicidades porque este es el último día. Usted creo que ha hecho un excelente papel y gracias por invitarnos a cerrar este programa tan interesante. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias. Ricardo, también gracias a ti. Muchísimas gracias, Samuel, por la invitación. La verdad es que es un enorme gusto haberte acompañado en muchos de estos programas. Te agradecemos por la apertura que le diste, creo, para expresar nuestras ideas y te deseamos muchos éxitos.